Y vamos con Sebastián Aguirre hasta ahora a ver qué está pasando en Europa con la expectativa que genera la reunión en Francia de la cumbre del G20, Sebastián. Claro, ¿qué tal? Habían hartas expectativas, pero con una agenda bien distinta, porque si hasta antes de este lunes, cuando se anuncia el referéndum de Grecia, la agenda tenía un foco claro en el sistema financiero, en buscar algunas reformas al mercado monetario, en buscar algunas reformas al sistema bancario también. Ahora este llamado de Giorgos Papandreou a un referéndum en Grecia cambió todo el escenario. Los invito a que veamos algunas de las imágenes de las primeras imágenes, podríamos decir, de esta cumbre del G20 en Cannes, en Francia. Estamos viendo la llegada de Barack Obama a la ciudad gala, recibido por Nicolás Sarkozy. ¿Y por qué decíamos que cambió todo el escenario? Porque la reunión del G20 se consideraba como una etapa, digamos, en la que Europa y la zona euro iba a llegar con un plan definido. Esa había sido la meta que se había impuesto Angela Merkel y Nicolás Sarkozy en las semanas anteriores. Llegar hasta este punto, hasta esta reunión de los grupos, del grupo de los 20 países más poderosos del mundo, con un plan de acción definido para salvar la deuda europea y para hacer algunas negociaciones en particular, por ejemplo, con algunos países emergentes como China, para que participaran del Fondo de Estabilización. Pues bien, ahora este referéndum cambia todo el escenario. Ahora las discusiones van a ser probablemente distintas, porque está nuevamente Europa estancado ante este referéndum que podría tener consecuencias políticas, como la posibilidad de que Grecia termine incluso saliendo de la Unión Europea o de la zona euro. Esa ha sido la amenaza, y ahora lo que deberá hacer la Unión Europea es dar alguna señal política frente al resto de los países miembros del G20 de que está en condiciones de hacerse cargo de este problema, y que es capaz de solucionarlo, y que es capaz de convencer a Papandreou y a los griegos de que efectivamente este es el camino correcto, digamos, que el plan de rescate es la única alternativa que le queda a Grecia para evitar una quiebra o una salida del euro, que podría ser aún peor que este plan, que ya es bastante duro, podríamos decir, con los propios griegos. Así que vamos a ver cuáles son las reacciones que va generando esta reunión del G20, las reacciones que probablemente van a estar en torno a este problema europeo. Pero ayer tuvimos otras noticias desde el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. En línea con lo que han pronosticado los analistas, la Reserva Federal reconoció un fortalecimiento de la economía de Estados Unidos durante el último trimestre. Sin embargo, el organismo recortó las proyecciones de crecimiento para el próximo año y advirtió que la crisis de deuda de Europa representa grandes riesgos para el país norteamericano. El Banco Central estadounidense anunció este miércoles que la economía se expandirá entre un 2,5 y un 2,9% en 2012, mientras que en su informe de junio proyectaba un crecimiento de 3,3 y 3,7 puntos porcentuales. En cuanto al desempleo, la Fed también bajó su optimismo al pronosticar una tasa de 8,5% para fines del próximo año, 8 décimas más que en la proyección anterior. En un informe que además está relacionado con la crisis europea, y que ya veíamos en los primeros impactos en Estados Unidos con la quiebra de este banco de inversión MF Global, que se considera como la primera repercusión directa en Estados Unidos de toda esta crisis en el viejo continente. Acá en Chile pasaba algo similar. Hace semanas atrás revisábamos que las proyecciones de crecimiento económico eran muy distintas a las que había a mitad de año y estaban, digamos, ajustándose a la baja. Claro, con una proyección de desaceleración para este segundo semestre, y la del próximo año también recortada un poco levemente por debajo o en torno al 5%. ¿Será una tendencia que genera esto mismo de incertidumbre en el viejo continente y de otros datos económicos que nos tienen? Es probable, porque ayer en la cena anual de la SOFOFA los empresarios decían que estaban obviamente atentos y con mucha cautela respecto a lo que pudiera suceder el 2012 por la evolución que pueda tomar esta crisis, digamos, en Europa. Recordemos que Europa representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto mundial, de la generación de riqueza a nivel mundial. Es un mercado importante para algunas exportaciones chilenas, entonces puede afectar de alguna manera también a nuestro país, quizás menos de
lo que sucedería en caso de una recesión en Asia o en Estados Unidos, pero de todas formas es relevante lo que suceda en Europa. Y fíjate que ese fue uno de los temas que se trató ayer en la Cena Anual de la Industria, organizada por la Sociedad de Fomento Fabril, a la que asistió el presidente de la República, Sebastián Piñera, ministros de Estado y diversas autoridades del mundo empresarial. Se trataron el tema de la crisis griega, pero también otros, como el de la reforma tributaria, por ejemplo, en torno a la discusión del presupuesto en el año 2012. El primer mandatario advirtió que no se pueden satisfacer todas las demandas sociales y evitó hablar, eso sí, de reformas tributarias. Nada más fácil para un gobierno que tiene los recursos que decirle que sí a todas las demandas. Pero estamos muy conscientes que esa conducta sería no solamente irresponsable, sino que sería francamente antipatriótica, porque significaría pan para hoy y hambre para mañana. En tanto, el presidente de la SOFOFA, Andrés Concha, dijo que una reforma tributaria que han pedido algunos sectores no es el precio a pagar, una moneda de cambio para comprar la paz social. No faltan quienes, con una mirada muy simplista, señalan que una reforma tributaria es el precio a pagar para comprar paz social, dando por hecho que ello no afectará al crecimiento. Discrepamos profundamente de esta visión. La paz social no está en el mercado, no es algo que alguien pueda comprar. Ella es un bien que construimos entre todos, buscando acuerdo en torno a las mejores políticas públicas. Una respuesta directa de Andrés Concha, aunque sin mencionarlos, a algunos empresarios que han planteado esa tesis de que finalmente una alza de impuestos es necesaria para garantizar la paz social, como Felipe Lamarca o Roberto Fantuzzi, mostrando estas dos posturas divergentes, podríamos decir, dentro del empresariado respecto a la materia. Ya. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Vamos.